但chiedo silenzioso, incontro una joven comanche colgada de un árbol, con un letrero que decía, Tierra del hombre blanco. El sol quemaba sin piedad sobre la frontera polvorienta, entre Chihuahua y Sonora. Y era mediodía, y el viento del norte traía consigo ráfagas de arena que raspaban la piel como cuchillos diminutos. Don Mateo Salvatierra, jinete solitario, con mirada ausente, cruzaba lentamente el llano seco al lomo de su caballo viejo, buscando una de sus novillas extraviadas. El polvo le cubría las botas, y sus ojos entrecerrados recorrían el horizonte con la paciencia de quien ha aprendido a vivir sin esperar nada. Fue entonces cuando lo oyó. Un gemido, apenas un susurro, como el lamento de una ave herida entre los matorrales. Mateo detuvo el caballo y le dio la cabeza. Volvió a escucharlo. Un sonido agudo, quebrado, más allá de las dunas y los nopales retorcidos. Sin dudar, giró las riendas y cabalgó hacia la fuente de aquel murmullo fantasmal. Al llegar un claro rodeado de mezquites, su sangre se heló. Ahí, bajo la única sombra, colgaba una figura pequeña, suspendida de las muñecas atadas con cuerdas de ixtle a la rama de un árbol. El cuerpo estaba cubierto de polvo y sangre seca, los brazos tensos, los pies apenas tocaban el suelo. El cabello negro caía sobre el rostro, y una trenza deshecha, rozaba el letrero clavado en el tronco con un cuchillo oxidado. Tierra del hombre blanco, no perdona. Mateo bajó del caballo lentamente, su respiración se volvió pesada. Se acercó con cautela, observando cada detalle. Era una joven de piel cobriza, muy delgada, con los labios partidos por el sol. Las venas de sus brazos estaban marcadas, tensas por la posición. Sus párpados temblaban. Apenas sostenía la conciencia. El mensaje tallado en la madera era una sentencia, una declaración de odio arrojada como piedra a todo lo que él representaba. Mateo sacó su cuchillo del mango de hueso. Lo sostuvo firme, pero su mano temblaba. ¿Y si alguien lo observaba? ¿Y si liberar a esa muchacha era caer en una trampa? ¿Y si aquello no era más que una advertencia sangrienta para los rancheros que aún se atrevían a recorrer esas sierras? Respiró hondo. El recuerdo de su hija lo golpeó como un látigo. Ojos oscuros, igual de jóvenes. Una sonrisa que ya no existía. Un cuerpo que no pudo proteger. Se acercó un paso más. La joven gimió apenas. La sangre de sus muñecas goteaba lentamente sobre la arena. Mateo apretó los dientes, alzó el cuchillo y cortó la cuerda con un movimiento salteo. El cuerpo cayó con suavidad, pero él atrapó antes de que tocara el suelo. Su peso era liviano, como si el sufrimiento le hubiera vaciado el alma. La recostó sobre la tierra, lejos del sol. Mojó un pañuelo con la cantimplora y lo colocó sobre sus labios agrietados. Ella se estremeció, pero no abrió los ojos. Mateo murmuró con voz baja, casi inaudible. Muchacha, no todos somos iguales. El viento cesó un instante. En el silencio de ese rincón olvidado por Dios, un hombre y una mujer desconocida compartieron algo más fuerte que el miedo. La primera chispa de un destino compartido. La mula avanzaba lentamente por el sendero rocoso, arrastrando tras de sí el cuerpo inerte de la muchacha envuelto en una manta gris. Mateo la había colocado con cuidado en la montura, sujetándola con las riendas y su propio brazo, como si temiera que el más leve movimiento pudiera romperla. El camino hacia el rancho era largo, y el sol caía a plomo, pero no se detuvo. El trópico ardía, y el silencio le acompañaba como sombra fiel. Llegaron al anochecer, y el rancho Salvatierra no era más que una estación de paso abandonada, con una casa de adobe resquebrajada por el tiempo, un corral de madera envejecida y un pozo casi seco. Mateo desmontó con lentitud. La levantó en brazos como quien recoge una promesa rota, y la llevó hasta el catre junto a la chimenea apagada.
le retiró con delicadeza la manta. La muchacha temblaba, no por frío, sino por exhaustión. Su rostro estaba cubierto de polvo y las marcas de las cuerdas son frescas. Los labios partidos, las manos inflamadas, los tobillos con heridas abiertas por la fricción del andar forzado. Mateo preparó un fuego tenue y puso a hervir un poco de maíz molido en agua. Con una cuchara de madera, removía el líquido espeso sin apartar la mirada del cuerpo inmóvil en el catre. El vapor del liso llenó la habitación con un olor humilde pero reconfortante. Luego fue al pozo, extrajo 2 cubos de agua y los calentó en una olla vieja. Tomó un paño limpio, lo humedeció y se arrodilló junto al catre. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, comenzó a limpiar de los pies. Eran pies pequeños, endurecidos por el camino, con heridas secas y moretones que hablaban de largas caminatas sin descanso. Mateo pasó el taco tibio por cada uno, frotando apenas, como si el contacto fuera suficiente para sanar. No decía nada. No necesitaba hacerlo. En esos gestos sencillos y silenciosos, dejaba ir algo que llevaba años contenido en su pecho. Ella respiraba entrecortado. Abrió los ojos por un momento. Eran 2 oscuros, grandes, llenos de miedo. Mateo retrocedió. Le ofreció un poco del caldo con una taza de metal. La joven le observó como una criatura acorralada, pero bebió a sorbos pequeños. Tranquila, murmuró él. Nadie va a hacerte daño aquí. Ella no respondió. Volvió a cerrar los ojos, exhausta. Más adelante, mientras la luna ascendía sobre el desierto y el fuego crecía suavemente, Mateo se sentó frente a la ventana. Miró al cielo estrellado y pensó en un hombre. No podía seguir llamándola la muchacha. Y aunque sabía que era probable que ella no le hablara nunca, que jamás compartiera su verdadero nombre, sintió que necesitaba llamarla de algún modo. Nayeli, susurró para sí mismo. Así te llamaré, porque llegaste con la luna, y porque tus ojos hablan, aunque tus labios callen. A la mañana siguiente, ella despertó con un poco más de lucidez. Su mirada seguía desconfiada, pero ya no era por amenaza. Vio el plato llevado a su lado con caldo tibio, y el paño limpio sobre la mesa, y a Mateo preparando leña sin mirarla, como si su presencia no alterara el mundo. No dijo nada, pero por primera vez, no parecía querer oír. Solo se quedó ahí, observando, respirando con dificultad. Mateo se acercó, le ofreció más agua. Ella aceptó. Sus dedos rozaron los de él al tomar la taza. Fue apenas un instante, pero en ese contacto había más verdad que en 100 palabras. Afuera el viento levantaba polvo. Dentro del rancho parecía contener el aliento. Y por primera vez en muchos años, el silencio no era enemigo de Mateo. Era compañía, era promesa, era inicio. Nayeli comía con lentitud, como si aún no confiara todavía en el alimento. Bebía con cautela, observando a Mateo con los ojos entornados, listos para medir cada movimiento. Dormía en posición fetal, cubierta por la manta que él le había dado, y aún así, cada sonido le hacía sobresaltar como un venado acorralado. No hablaba, no preguntaba, solo miraba. Mateo no insistía, sabía que las palabras no curan cuando el alma está rota. Le dejaba espacio, le ponía la comida al lado, y pasaba las tardes en el corral, preparando cercas, limpiando herramientas, afilando cuchillos sin urgencia. Cada cierto tiempo, se asomaba a la puerta, y si la veía despierta le dedicaba un leve asentimiento de cabeza. Nunca forzó una conversación. Pero cada noche, dejaba una taza de agua cerca de catre, siempre fresca, siempre llena. Una madrugada, cuando la luna estaba alta y el aire tenía ese silencio espeso del desierto, Mateo se levantó al escuchar un relincho bajo y nervioso. Se calzó las botas sin hacer ruido y salió con su rifle al hombro. El corral estaba oscuro, pero el caballo más joven resoplaba inquieto, como si algo lo hubiera alterado. Entonces, los vio. Huellas, claramente marcadas en la tierra polvorienta alrededor del establo. Un par de botas grandes,
un talón profundo, pero sin impedesas. No eran suyas. Alguien había estado allí, merodeando, y no hacía mucho. Mateo se arrodilló para examinarlas. Las pisadas no iban solas. Cerca del pozo había señales de un caballo detenido, y luego vuelto a montar. Miró alrededor pero no se veía a nadie, solo la noche cerrada y el ulular lejano de un coyote. Volvió a la casa con el ceño fruncido. Entró en silencio. Nayeli estaba despierta, sentada en el catre, con los ojos abiertos como si lo hubiera sabido. ¿Viste algo?, le preguntó él en voz baja. Ella negó lentamente, pero su expresión había cambiado, más alerta, más temerosa. A la mañana siguiente, Mateo reforzó el cerrojo de la puerta y amarró mejor a los caballos. Fingía que era parte de su rutina, pero Nayeli notaba cada gesto. Ya no evitaba su mirada. Lo observaba como quien intenta descifrar el alma de otro sin usar palabras. 2 días después llegaron. A media mañana, mientras Mateo arreglaba el bebedero del ganado, oyó el trote de varios caballos acercándose. Se puso de pie y vio el polvo elevarse por el camino. Eran 5 hombres, todos con uniformes gastados del ejército federal. Uno de ellos, el que lideraba, llevaba un sombrero ancho y una cicatriz que le partía el rostro desde la oreja hasta la comisura de los labios. «Buenos días», saludó el jefe con tono cortante, sin desmontar. Mateo asintió, con la escopeta descansando sobre un brazo. «¿Qué buscan?» «Una fugitiva», dijo el oficial. «Una joven comanche, piel morena, cabello largo, mirada salvaje. Escapó hace una semana de una escolta hacia el norte. Peligrosa. Azuda. ¿Ha visto algo inusual por aquí?» Mateo mantuvo la mirada fija en el rostro del hombre. «Aquí solo hay tierra, animales y silencio», dijo, sin titubear. El oficial lo estudió unos segundos. Luego bajó del caballo, caminó alrededor del corral, miró hacia la casa. «Vive solo, ¿verdad?» «Desde hace tiempo». «¿No le molestaría si echamos un vistazo?» Mateo apretó el alma. «Ya lo está haciendo. Busca algo más». El silencio fue denso. Luego el oficial escupió al suelo y se volvió a montar. «Si la ve, recuerde que ayudar a una fugitiva tiene consecuencias. Y casar a los inocentes también», replicó Mateo con voz grave. Los hombres se alejaron en una nube de polvo. Desde la ventana, Nayeli había visto todo. Esa noche, cuando Mateo le llevó su cena, ella no estaba acurrucada como siempre. Estaba sentada derecha, esperándolo. Lo miró largamente, y por primera vez, asintió con la cabeza al recibir el plato. No dijo nada, pero en sus ojos oscuros había algo nuevo. Confianza. La tarde caía despacio sobre el rancho Salvatierra. El calor había cedido su dominio, y una brisa suave traía consigo el olor terroso del mezquite y del heno viejo. Mateo se encontraba reparando un estribo roto junto al corral, y de vez en cuando levantaba la vista hacia el porche donde Nayeli solía sentarse, en silencio, mirando el horizonte como quien busca algo que ya no existe. Ese día, sin embargo, ella no estaba en su lugar habitual. La encontró en la parte trasera de la casa, agachada junto al suelo seco. Tenía un palo delgado en la mano y lo movía con precisión sobre la tierra, como si estuviera escribiendo un mensaje invisible. Mateo se detuvo a pocos pasos, sin hacer ruido, observando. Lo que Nayeli dibujaba era claro. Un pájaro. Pero no era un ave cualquiera. Tenía las alas abiertas como si estuviera en pleno vuelo, y su cuerpo estaba envuelto en llamas. Las llamas no eran fuego destructivo, sino símbolos de algo sagrado, algo que ascendía. Mateo sintió una punzada en el pecho. Sabía lo que era. El ave de fuego, el símbolo del gran Comanche, llamado el Sol Caído. Una vez, muchos años atrás, él había visto ese mismo dibujo grabado en unas rocas cerca del río Bravo. Luego, lo había visto otra vez, en un informe militar, donde se describía la purga de esa comunidad por considerarla insumisa, un símbolo que el gobierno había declarado ilegal, bordándolo con cuchillos, fuego y amenazas. Nayeli seguía dibujando, sin notar su presencia.
Su rostro estaba concentrado pero su mano temblaba ligeramente. Cuando terminó se quedó sentada frente al dibujo, con la cabeza baja. Mateo se acercó con pasos lentos, sin hablar. Se sentó en cuclillas a su lado, dejando que el silencio hablara por él. Entonces, como si su presencia le diera valor, Nayeli susurró: no robé, no mentí, solo viví. Mateo giró el rostro hacia ella. Sus ojos se encontraron. Ella tenía la mirada vidria, sostenida con esfuerzo. Solo viví, repitió con voz más baja. Y me odiaron por ello. Las palabras parecían costarle más que el dolor físico, pero una vez dichas, se rompió. Como si abrir la boca fuera abrir una presa contenida durante demasiado tiempo. Comenzó a llorar, primero en silencio, luego con sollozos que estremecían su cuerpo delgado. Mateo no la tocó, no la consoló con frases vacías, solo extendió la mano y la apoyó sobre la tierra, junto al ala del pájaro de fuego que ella había trazado. Un gesto simple, firme, compartido. Nayeli lo miró a través de sus lágrimas. Por un momento no hubo diferencia entre el hombre blanco y la joven comanche, solo dos almas marcadas por lo que otros les habían quitado. Se quedaron así durante largo rato. El sol se ocultaba tiñendo el cielo de rojo. El pájaro en el suelo parecía cobrar vida bajo la luz crepuscular, y por primera vez desde que Nayeli había sido colgada en aquel árbol seco del desierto, alguien no le preguntaba qué hiciste o por qué colores. Solo estaba ahí, escuchando su silencio, viendo su dolor y respetándolo. Cuando la noche cayó del todo, regresaron al rancho Salvatierra en silencio. Pero algo había cambiado. Nayeli ya no caminaba detrás de Mateo, sino a su lado, y aunque no volvió a hablar esa noche, él sabía que pronto lo haría. Porque cuando una voz se libera del miedo, ya no hay cadena capaz de detenerla. La noche había caído sobre el rancho Salvatierra, como un manto de terciopelo oscuro. El viento soplaba con suavidad entre los postes del corral. Y el cielo, salpicado de estrellas, parecía respirar junto a la tierra. Dentro de la casa, la chimenea lanzaba destellos suaves que iluminaban las paredes de adobe, y lanzaban sombras temblorosas sobre los objetos sencillos. Una silla de cuero, una mesa con mantas dobladas, una lámpara de aceite a medio llenar. Mateo había terminado de preparar el guiso. Colocó 2 platos de barro sobre la mesa y llamó suavemente: Nayeli, la cena está lista. Ella apareció desde la pequeña habitación donde dormía. Ya no se movía con miedo, sino con una especie de calma contenida. Se sentó frente a él sin decir palabra y comenzó a comer en silencio. Por unos minutos, lo único que se oía era el sonido de las cucharas golpeando la cerámica. Pero luego, Nayeli dejó la cuchara sobre el plato y levantó la mirada. Sus ojos brillaban bajo la luz de la chimenea. ¿Puedo contarte algo? Mateo asintió, sin palabras. Ella respiró hondo y comenzó. Mi padre se llamaba Takuma. Era un jefe menor del clan El Sol Caído. No era guerrero. Criaba caballos. Mi madre se llamaba Oceana. Tenía manos suaves pero alma de piedra. Era ella quien enseñaba a las mujeres a bordar, a curar, a leer los signos del viento. Mateo le escuchaba sin interrumpir, sin mover un músculo. Nayeli hablaba despacio, como si cada palabra costara salir, pero necesitara hacerlo. Vivíamos cerca del río, al sur de lo que ahora llaman frontera. Un día, una mujer blanca desapareció. Era esposa de un ranchero que codiciaba nuestras tierras. Dijeron que la habíamos secuestrado, que la matamos por ritual. Mentira. Ella se había ahogado en el río, y ellos lo sabían. Hizo una pausa. Su voz bajó aún más. Vinieron de noche. Soldados, vaqueros, hombres con rifles. Quemaron nuestras chozas. Dispararon a los hombres. Mi madre, su voz se quebró por un momento. Mi madre me empujó debajo de un telar.
Yo la vi. Vi cómo la golpearon, cómo le dispararon a quemarropa. Gritaba mi nombre mientras caía. Mateo bajó la cabeza. No dijo nada. Sus manos apretaron sobre sus rodillas. Me arrastraron fuera. Me ataron como a una res. Dijeron que sería un mensaje. Que los indios sepan que aquí manda el hombre blanco. Me colgaron de un árbol, con esa maldita tabla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No esta vez. Y entonces apareciste tú. Silencio. Luego, Nayeli preguntó, con voz baja pero firme, ¿por qué me salvaste? Mateo alzó la cabeza. Sus ojos reflejaban el fuego que crepitaba a unos metros, porque una vez no salvé a nadie. Ella lo miró, sin entender. Mi esposa y mi hija murieron hace 3 años, continuó él. Un grupo de bandidos buscaba armas y comida. Yo no estaba. Solo encontré los cuerpos. Les fallé, no llegué a tiempo. Hizo una pausa. Cuando te vi, colgada como advertencia, me vi a mí mismo. Y supe que esta vez no iba a permitir que la muerte hablara por mí. Nayeli bajó la mirada. Luego, con una valentía que solo da el olor, susurró. Si yo fuera blanca, me habrías amado igual. Mateo se acercó despacio, no corrió, no tembló. Se arrodilló frente a ella. Levantó su rostro con la mano, suave como la brisa que atraviesa un campo en calma. Yo no amo pieles, ni nombres, amo corazones que no se rinden. Y el tuyo es el más fuerte que he conocido. Ella lo miró, por primera vez, sin escudo, sin preguntas, y entonces, sin necesidad de más palabras, se acercó. El primer beso fue lento, tembloroso, cargado de heridas abiertas y promesas nuevas. La lámpara de aceite lanzaba destellos dorados sobre sus rostros. La sombra de ambos se unía en la pared, como si el tiempo por fin les permitiera respirar juntos. No había música, no había testigos. Solo 2 almas rotas que, al encontrarse, comenzaron a sanar. El viento había cambiado en el valle. Después de semanas de calma tensa, los rumores comenzaron a llegar como polvo desde el norte. Que un ranchero solitario escondía a una comanche. Que una india con trenzas largas había sido vista recogiendo agua en el pozo de Salvatierra. Que Mateo, el mismo que había enterrado a su familia con las manos vacías, ahora desafiaba a los suyos con una silenciosa rebelión. La noticia se propagó desde la cantina del Chaparro hasta las mesas de juego en Agua Prieta. Y con los rumores vinieron los hombres. Una mañana sin sol, 6 jinetes llegaron al rancho. No llevaban uniforme, pero sus botas brillaban como las de los oficiales, y sus armas colgaban con arrogancia en los cangureros. El que iba al frente tenía un bigote fino y una voz nasal que no pedía, ordenaba. Buenos días, don Salvatierra. Venimos por una razón muy sencilla. Mateo no respondió, solo se cruzó de brazos. Dicen que usted tiene una criatura salvaje escondida en su rancho, que la alimenta, la viste, incluso la protege. Uno de los hombres escupió tabaco al suelo cerca del porche. No queremos problemas, solo justicia. Esa india tiene cuentas pendientes. Mateo sostuvo la mirada imperturbable. Aquí no hay más que caballos, tierra seca y recuerdos. Si quieren buscar, adelante. Los hombres desmontaron, revisaron el establo, el pozo, incluso el cobertizo, pero no encontraron nada. Nayeli estaba oculta en el viejo sótano de almacenamiento, debajo de unas trampas cubiertas con sacos de maíz. Había bajado en silencio esa misma madrugada, con la ayuda de Mateo, cuando vio el polvo levantarse en el horizonte. Al no encontrar nada, el hombre de bigote se acercó de nuevo al porche. No se equivoque, Salvatierra.
La compasión es una virtud, pero la compasión por ciertas criaturas lo puede triturar a uno. Los que protegen al enemigo acaban siendo el enemigo. Mateo no dijo nada. Solo observó mientras los hombres se alejaban, dejando tras de sí el eco de las amenazas no dichas. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes, y el viento sopló con una fuerza vieja, como si el desierto recordara los tiempos de guerra. Mateo sacó un viejo cofre de madera debajo de su cama. Dentro, entre cartas rotas y un pañuelo de su difunta esposa, estaba la tabla de madera que él había recogido el día que encontró a Nayeli, aquella que decía: tierra del hombre blanco, no perdona. Había guardado esa tabla no como trofeo, sino como advertencia, un recordatorio del odio que había dejado impreso sobre la carne de la joven que dormía ahora bajo su techo. Esa noche, sin decir palabra, Mateo la sacó al patio trasero. Hizo una pequeña fogata. Las flamas comenzaron a bailar entre ramas secas y astillas de mezquite. Con manos firmes, colocó la tabla sobre el fuego. La madera crujió al tocar las llamas. El mensaje tallado comenzó a arder, las letras ennegreciéndose hasta volverse ceniza. El viento sopló más fuerte. Que arda todo lo que divide, murmuró él, que arda todo lo que no deja amar. Detrás de él una puerta se abrió. Era Nayeli. Llevaba puesto un rebozo oscuro y sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la tierra. Caminó hasta donde él estaba. No dijo nada. Mateo la miró, sorprendido. Ella bajó la vista. Dio un paso más, y se aferró a su abrigo con ambas manos. Un gesto simple, casi infantil. Pero para ella, era un salto al vacío. Una declaración sin palabras. Mateo colocó su mano sobre las de ella. No la apartó. No preguntó. Se quedaron así, juntos ante el fuego, viendo cómo el odio se convertía en brasas que volaban con el viento. Por primera vez, Nayeli no tuvo que correr hacia la oscuridad para esconderse. Había elegido quedarse en la luz. Mateo se despertó antes del amanecer. El aire estaba más seco que nunca, y las nubes del este prometían un calor abrasador. Caminó hasta el corral. Revisó los caballos y luego regresó a la cocina, donde Nayeli, ya despierta, lo esperaba en silencio. Durante el desayuno apenas cruzaron miradas, pero el silencio era distinto. No era miedo ni incomodidad, era esa calma extraña que antecede a los grandes pasos. Mateo apoyó la taza en la mesa de madera vieja. Sus ojos, oscuros y firmes, se clavaron en los de ella. Tenemos que irnos. Nayeli levantó la cabeza. Hacia el sur, dijo él. Cruzaremos el Bravo. Al otro lado hay un valle donde los federales no pisan. Ahí viven los Lipán, los Toboso, algunos Comanche. Viven libres, como antes. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando sus manos. Luego alzó la vista. Sus labios se movieron lentamente, como si las palabras emergieran desde el fondo de su alma. Shimana, dijo con voz temblorosa. Mateo frunció el ceño. ¿Qué dijiste? Ella cerró los ojos o respiró hondo, y luego en un castellano suave, susurró. Quiero vivir, como tu mujer. Mateo sintió algo abrirse en su pecho, como una grieta que dejaba entrar la luz. Se acercó a ella, le tomó las manos, y solo asintió. No había necesidad de promesas ni anillos. La decisión ya estaba tomada. Esa tarde empacaron lo poco que tenían. Agua, sal, mantas, algunas herramientas, y una bolsa con las cuentas de colores que Nayeli guardaba como único recuerdo de su madre. Mateo desmontó las puertas viejas del establo para improvisar una camilla y reforzó la silla de montar con cuerdas de cuero trenzado.
Cuando el sol comenzó a ocultarse, partieron. Cabalgaban en silencio por el desierto, atravesando arenas que ardían aún al anochecer. El viento soplaba con fuerza, levantando nubes de polvo que los cubrían como un velo de despedida. Dejaban atrás todo: la casa, el pozo, los álamos resecos. Dejaban atrás el miedo. Cerca de medianoche, divisaron las montañas que marcaban el inicio de la frontera natural. Mateo señaló una grieta entre dos rocas, un paso estrecho que los llevaría al otro lado, sin cruzar por los caminos patrullados. Pero no estaban solos. De repente, un disparo retumbó en la noche, seguido de un grito ahogado del caballo de carga. Mateo giró en seco. Desde las sombras surgieron 3 siluetas armadas. «¡Alto ahí!», gritó una voz. «No den un paso más». Mateo empujó a Nayeli fuera de la silla, hacia el suelo blando de arena, y se colocó delante. Otro disparo sonó. Sintió el impacto en su hombro, como una piedra ardiendo que lo atravesaba. Pero no cayó. Apoyado en una rodilla, apretando los dientes, cargó a Nayeli en brazos. «Agárrate fuerte», murmuró con una voz rasgada. Ella lo rodeó con los brazos, sintiendo la sangre caliente empapar su espalda. Mateo corrió, tropezando entre piedras, jadeando. Las balas zumbaban como abejas en la oscuridad. A unos metros, una grieta entre los riscos ofrecía refugio. Con un último esfuerzo, entró en la hendidura de roca, se dejó caer sobre el suelo de tierra húmeda, y abrazó a Nayeli con lo que le quedaba de fuerza. El silencio volvió, interrumpido solo por sus respiraciones entrecortadas. Las manos de ella buscaron las de él, se entrelazaron, firmes como raíces en medio de una tormenta. «Mateo», susurró. «Shh, aún no terminamos», dijo él apretando su mano. «Falta un poco más». En ese rincón oscuro del mundo, bajo un cielo que no sabían si volverían a ver, 2 fugitivos se sostenían con lo único que no les habían podido quitar: la voluntad de vivir juntos. La pequeña carpa improvisada junto al río era su refugio en medio de la incertidumbre. Dentro el murmullo del agua chocando contra las piedras llenaba el espacio, mezclándose con el leve sollozo de Nayeli al cuidar a Mateo. Su herida en el hombro se había infectado, y luego sanó lentamente. Cada día con menos fiebre, cada mañana con más claridad. Ahora él estaba sentado sobre la cama de piel, apoyado en una manta doblada, con la mirada fija en ella. Ella le pasaba delicadamente una franela húmeda sobre la herida, sus dedos temblorosos rozando con sumo cuidado. Cada movimiento delicado reconocía el milagro de haberlos traído hasta allí. Una noche, mientras el viento mecía la carpa con suaves quejidos, Mateo habló con voz baja. «Dayana, yo necesito saber, ¿cómo es tu verdadero nombre?» Ella detuvo el paño, lo colocó suavemente sobre sus piernas y lo limpió antes de responder. Bajo su respiración pausada, susurró: «Mi nombre es Dayana. Significa río en calma en mi lengua». El silencio duró un instante eterno. Luego Mateo sonrió, con los ojos humedecidos por un brillo suave. «Entonces, tú eres la calma, la paz que mi tormenta necesitaba». Ella bajó la vista, acarició con un dedo la cicatriz de dolor que ahora sanaba. No dijo nada más, pero sus ojos se elevaron llenos de ternura. Pasaron semanas. Cada día, Dayana bordaba pequeños símbolos en trozos de tela: flores del desierto, estrellas, la silueta del caballo de Mateo. Su vientre comenzaba a abultarse lentamente. Dentro de ella crecía una nueva vida. Mateo, a su vez, levantaba estructuras simples para la carpa, adoctrinaba sendas con guijarros, y entrenaba caballos para el trabajo futuro, con la mirada siempre pendiente de ella. Una mañana,
Él le ofreció un pedazo de tela con sus iniciales bordadas. A.S. Ella se lo mostró a la luz del sol, sonrió y lo colocó junto a su corazón. Él la observaba a cada tanto. Afuera cabalgaba por el prado junto a los potros que había adquirido. Cualquier excusa era buena para mirarla a través del dolor. No era la vida que habían planeado, pero era más de lo que había parecido posible. Habían formado una familia. 2 personas que se habían salvado entre sí, ya no como fugitivos, ahora como puente de un futuro compartido. Un día, Ayana salió silenciosa hacia la orilla. Mateo la vio marchar con los rayos del atardecer pintando el cielo de naranja. Él dejó al caballo atado junto a la carpa y se acercó a ella lentamente. Ella se hincó junto al agua y llevó una mano al telo del vestido que cubría su vientre. «Hola, vida», murmuró casi sin voz. «Tu padre, él fue el único hombre blanco que no solo te dio abrigo, sino que te amó sin temores». El río, espejo del cielo crepuscular, recogía sus palabras como promesas que quería guardar para siempre. Mateo apoyó su mano sobre el hombro de ella, luego rodeó su cintura. Se quedó en silencio, contemplando el horizonte, el agua que fluía, el viento que mecía la carpa. Esa noche, al regresar a la carpa, él la tomó de la mano y la condujo a un pequeño altar donde habían colocado fotos improvisadas. Una de su antigua casa en el rancho, otra del árbol donde la encontró, otra del pequeño símbolo comanche que ella había dibujado en la tierra. «Nuestra historia», dijo, con voz suave, «empieza con odio y abandono, pero terminará con perdón, amor y esta promesa. Para siempre». Ayana asintió, apoyando la frente contra su pecho, sintiendo el latido del hombre que salvó su vida. La luna se coló por la abertura de la carpa, iluminando sus rostros. En el silencio, las palabras no eran necesarias. Ellas vivían ya en sus actos. El silencio compartido, los cuidados mutuos, el nombrar su amor sin pronunciarlo. Más allá de los ríos y las fronteras, en esa ribera casi despoblada, aquella pequeña familia empezó a latir. No la continuación de un linaje, sino del valor de mirar más allá del odio. No la venganza, sino la paz. No la derrota, sino la redención. Y así, entre el sonido del río, el murmullo del viento y el latido de un vientre que albergaba una nueva voz, Mateo y Ayana se convirtieron en lo que siempre temieron no ser: una familia. Una historia que construyó memoria con pétalos en lugar de espinas. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor improbable, nacida entre el polvo del desierto y los ecos del horror, pero que floreció con ternura, valentía y perdón. Ayana y Mateo no solo escaparon de la violencia, sino que construyeron un refugio donde el amor no tiene color, ni frontera, ni condición. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora a nuestro canal, Romances de Frontera. Aquí encontrarás relatos llenos de emoción, lucha y redención, desde las tierras olvidadas de México antiguo y la frontera ardiente del alma. Activa la campanita, comparte este video con alguien que cree en el poder del amor, y cuéntanos en los comentarios, ¿tú también habrías cruzado un desierto por alguien como Ayana? Hasta la próxima historia, donde los suspiros cruzan los límites que los mapas no pueden trazar.